Ahora sí. Bueno, tenemos como contenido, como les comentaba hoy día, sistema urinario, que la clase en sí no es tan extensa, así que si están acostados, bien por ustedes. Espero que no se queden dormidos. Y si están sentados en el escritorio, abríguense. No encuentro el puntero. Este Zoom no es igual al que yo tengo. Denme 2 segundos. Reacciones en vivo, ocultar panel del video, bienvenida, información de la reunión. No. En fin, no tenemos puntero láser como a mí me gusta. Ya chicos, me doy por vencido. Entonces, sistema urinario, resultado de aprendizaje, como siempre, vamos a describir las estructuras del sistema urinario y obviamente desde el punto de vista morfológico y su impacto, como dice acá, en el movimiento humano normal, promoviendo el trabajo colaborativo o trabajo en equipo. Para partir, vamos a em, partir describiendo lo que son los componentes de este sistema, que como pueden ver acá, está ahí el conjunto. Espero que se vean el puntero, porque no sé dónde está el apuntador láser que debe tener eso. Partiendo por lo básico, que es lo que más se menciona dentro del sistema urinario, que son estos, los riñones, aquí alojados, como lo pueden ver, en la cavidad abdominal. Si aquí está diafragma, como lo pueden ver acá, el músculo diafragma, debajo de él ya estamos hablando netamente de lo que es cavidad abdominal. Y, siguen llegando compañeros. Luego, el segundo componente, como lo ven acá, que conecta este primero, que son los riñones, conecta con el tercero, en este caso que está acá abajo, son los uréteres, los tubos musculares que transportan la orina. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro tercer componente, que viene siendo la vejiga, como ven escrito acá. Y el último y cuarto componente, ejemplificado en este caso con el componente femenino, porque es bastante corta la uretra, tenemos la uretra femenina. En todo caso, chicos, esta clase ya está subida en el campus eh, antes del paro. Ya está, era la clase que íbamos a hacer ese día lunes. Ya la tienen, por si acaso. No es novedad, no le he cambiado nada, ¿ya? Entonces, definiendo más detalladamente cada uno de los componentes, como dice ahí, los riñones son básicamente los que nos ayudan a regular muchas cosas o a producir algunas cosas. Y en ese sentido, regular, uno de esos es el volumen circulante que se llama, que viene siendo todo nuestro, digamos, contenido líquido que tiene el organismo, por decirlo de alguna forma más simple. Y eso se expresa básicamente en que nuestra volemia, nuestro volumen sanguíneo, va a ser regulado y también, entre comillas y palabras simples, limpiado a nivel renal, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Como dice ahí, regula el volumen y la composición de la sangre. En cuanto a la composición de la sangre, como viene en el sistema cardiovascular, además del circulatorio, em, la sangre circula en el torrente sanguíneo muchos componentes, no solo glóbulos rojos, también circulan hormonas, circulan em, solutos como por ejemplo calcio, sodio, potasio, que son los más mencionados. Y en base a la regulación también de esa composición que tiene la sangre, nosotros también podemos, como dice ahí, regular la presión arterial. ¿En qué sentido? Si yo, después lo voy a explicar más detalladamente, retengo o expulso algún tipo de soluto X, como por ejemplo sodio y potasio, a nivel renal, yo estoy también regulando el nivel de presión arterial, que puedo aumentar el nivel de la presión a nivel sanguíneo o disminuir el nivel de la presión arterial también a nivel del riñón. Repito, reteniendo o expulsando ciertos solutos.
Ahora, y en ese sentido también el pH. La sangre tiene un pH particular que fluctúa en el 7,35 y el 7,45. Es más que nada, digámoslo, si un compañero, es más que nada la sangre en cuanto a pH es más básica, si lo vemos de un tema puntual. De 7 hacia abajo, me refiero más cercano hacia el 1, es algo ácido en cuanto al pH, y del 7 al 14 es algo más alcalino, más básico. Producción de hormonas, también el calcitriol y la eritropoyetina, que le vamos a explicar después, y lo que más se estudia dentro de las funciones del riñón viene siendo la excreción de los desechos en el sentido de la formación de la orina. Eso lo vamos a ver más detallado un poquito más adelante. Ahora, los uréteres, cuando ya se producen todas estas funciones asociadas al riñón, su principal función viene siendo, como dice ahí, transportar la orina desde los riñones, cuando se forman los riñones, hacia la siguiente estructura, en este caso, que es quien almacena la orina antes de ser expulsada, que viene siendo la vejiga. Y por último, la vejiga, como dice ahí, se conecta con la uretra para expulsar la orina, en este caso, este desecho, que debe ser excretado al exterior del cuerpo, y lo hacemos a través de ese pequeño también conducto muscular que ya vamos a conocer un poquito más en detalle, y van a ver que tiene diferencias en cuanto a si es uretra femenina u uretra o uretra masculina. Ups, y ahí están los números. Como siempre se me olvida que yo hago cosas y aquí les coloqué obviamente los números de cada una de las respectivas estructuras que componen a nuestro sistema urinario. Ya, ahí quedó grabado. 1, 2, 3, 4. Tengan más compañeros cada vez. Ahora. mm, ya. Entonces, como ven acá en esta imagen, podemos ver un poco ahí ¿cómo se dice? A transparencia. Si yo lo veo desde posterior, esta es una vista del dorso. Ahí están los glúteos para que se ubiquen. Lástima que no está el puntero. Perdón que insista, pero para mí es muy importante poder apuntar lo que yo les quiero decir. Y no está. No me deja rayar, no me deja hacer nada de lo que yo puedo hacer en mi otra aplicación, con mi otra universidad. Pero anyways, tenemos entonces acá, como ven, riñones a transparencia. Y si se fijan, la altura no están los dos al mismo nivel. Si se fijan, hay un pequeño desnivel, y las líneas rojas que ven acá ejemplifican más o menos la totalidad de la distancia donde se encuentran ubicados los riñones. ¿Ok? Em, ¿Y por qué se da esto? Si nos vamos y no, nos devolvemos, ahí sí, a lo que es sistema digestivo, les comento que a este nivel, en el lado derecho, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, en el lado derecho tenemos una gran glándula a este lado derecho, en la cavidad abdominal, que es el riñón, perdón, es el hígado, disculpen. Es el hígado quien le resta, le hace un poquito bajar a nuestro riñón derecho en comparación al izquierdo, porque el hígado es una víscera, es una glándula que ocupa gran volumen dentro del abdomen. Se lo había comentado en la clase de digestivo. Y por este lado, el lado izquierdo, el riñón es un poquito más elevado porque no tiene, como les digo, esa presión que ejerce sí del lado derecho el hígado. Tiene un poquito más de libertad y por lo tanto está un poquito más elevado. ¿En qué sentido? El riñón izquierdo, como lo ven acá, se encuentra entre la costilla número 11, tocando la costilla 11, y la número 12. A diferencia
del riñón derecho, como ven acá, que está en el espacio intercostal 11 y 12. Ya está un poquito, repito, más abajo, más un pelín, unos centímetros más abajo. Em, Como dice ahí la leyenda, los riñones son órganos retroperitoneales. ¿En qué sentido? Que no están cubiertos por el peritoneo, que es esta membrana, este tejido conectivo, membrana serosa, que está presente dentro del abdomen y que cubre a la mayor parte de los órganos o vísceras abdominales, pero que en este caso los riñones quedan detrás, no están protegidos por esta membrana. Pues se llaman retroperitoneales o se clasifican como órganos retroperitoneales. Pared posterior, como les dije, del abdomen y em, si hablamos de limitantes vertebrales de nivel vertebral, están entre la vértebra T12, que sería la primera línea roja que ven acá, y la vértebra L1, que sería el nivel inferior. Entre esos dos, digamos, eh, límites vertebrales se encuentra ubicado nuestro riñones. Y si hablamos de límites hacia el lateral de la misma columna, podemos decir que desde el proceso espinoso, si lo recuerdan, cada uno de esos pequeños detalles que tienen las vértebras por posterior, que ustedes se pueden incluso autopalpar acá, en la zona lumbar, por ejemplo, desde ese proceso espinoso hacia afuera o hacia lateral, se encuentran ubicados 5 centímetros los riñones, aproximadamente. De aquí hasta acá tenemos 5 centímetros de distancia hacia ambos lados, ¿ya? Y lo de la costilla 11 y 12 yo se lo había comentado. Son las referencias entonces donde podemos ubicar a nuestros riñones. Este sería, ahora la estamos viendo en corte transversal, ¿cierto? Nos corta como el horizonte o corte horizontal, si les parece más familiar ese término. En esta vista, en este caso, em, vista inferior de este corte transversal, ahí está, ahí se hizo a ese nivel, aquí está la referencia. Y podemos ver, como les comentaba, del lado derecho, lo están viendo desde inferior y desde abajo, para que se ubiquen. Por eso que el hígado está a este lado, ¿ya? Entonces, el riñón, como lo ven acá, acá tenemos el riñón derecho y acá tenemos el riñón izquierdo. En ese sentido, el riñón, si se pueden dar cuenta, está protegido aquí en la cavidad abdominal por muchos tejidos que forman capas. Y aquí están delimitadas. A ver, para que se entienda, el riñón en sí, aunque diga que está hacia la pared posterior del abdomen, no es que esté pegado y anclado, literalmente así como un, un chupón que está pegado a una pared, por ejemplo, al espejo, no está pegado así, sino que está mantenido en esa posición gracias a varios tejidos que ustedes pueden ver que lo rodean. Es decir, el riñón, primero que todo, tiene una cápsula renal que lo protege, que es un tejido más o menos transparente, que no sé si viene un poquito más adelante para mostrárselo. Espérenme, 2 segundos. Mm, Bueno, no literalmente, pero es como una lámina transparente para que se hagan la idea, que lo cubre y lo protege en primera instancia, ¿ya? Esa sería nuestra primera capa. La siguiente capa viene siendo eso amarillo que ven acá, que lo rodea, que como lo pueden ver, es tejido adiposo, es grasa, en palabras más simples. Y en este caso se llama cápsula adiposa, que va a cubrir también y va a ayudar a mantener en su posición a nuestros riñones. Segunda capa.
Y por tercera capa tenemos lo que se llama la fascia renal, que es otro tejido conectivo. En este caso, las fascias son tejidos conectivos, que también nos va a permitir mantener a nuestro riñón en su posición. Ojo, es como si el riñón estuviese suspendido en el abdomen y está mantenido en su posición gracias a todas estas capas que ven acá. La cápsula renal, la adiposa y la fascia renal. Y ya más afuera, si se dan cuenta, esta última que no pertenece al riñón, que no lo protege, es el peritoneo. El peritoneo es esta capa que principalmente va a cubrir la pared abdominal y va a cubrir a los órganos y vísceras abdominales, pero no va a cubrir ni proteger al riñón. ¿Por qué? Porque el riñón queda ubicado de forma posterior. Es un órgano, por lo tanto, retroperitoneal, detrás. ¿Ya? Eso que les quede muy claro. Ahora, vámonos a una parte más, digamos, funcional, más extensa de los riñones. Estamos hablando en primera instancia de los riñones. El primer componente, como ven acá, tiene muchas funciones. Algunas ya se las mencioné, pero aquí vamos a dar un poquito más de énfasis. Entonces, dice ahí, tiene la función de regular o regulación de la composición iónica. Por el riñón pasan, como les dije, todo lo que es el plasma sanguíneo, y este plasma sanguíneo no solo contiene, como les comentaba, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, que es lo que conforma básicamente a la sangre, em, pero también tiene otros solutos, como que calcio, potasio y sodio, que en función de regular estos iones, el riñón, funcionalmente hablando, puede captar o retener en su paso de la formación de la orina, puede retener ciertos iones o también puede expulsar ciertos iones. Y aquí está el caso, como ven, de ejemplo del sodio y el potasio y del calcio. Em, y en ese sentido, como les comentaba, eso de regular iones nos va a ayudar también, por ejemplo, a otra función que me voy a tomar de la mano al tiro, em, de regulación de la presión arterial, que es este punto que está acá abajo, donde, por ejemplo, si, en palabras simples, el riñón está sensando en ese sentido que la presión arterial está baja, lo que va a hacer es retener algún soluto, algún ion, que me va a permitir elevar el nivel de la presión arterial, ¿ya? Y en ese sentido, lo va a hacer a través de la retención de sodio a nivel del riñón mediante el eje que se ve acá, o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que para hacer corto el viaje de toda esta explicación del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo fundamental es que la aldosterona es quien va a retener sodio a nivel renal. Y por regla simple, si nosotros retenemos sodio, retenemos agua. Y si retenemos agua, hacemos que la presión arterial suba. Eso en palabras simples, ¿ya? Empezó a llover en mi hogar, no sé si en el suyo, pero empezó a llover otra vez. En fin, paréntesis, ¿ya? Por eso me fui de la mano iones con presión arterial. Regulación del pH. Les comenté al principio que la sangre tiene un pH específico, fluctúa entre 7,35 y 7,45. Eso es su valor normal. Y para poder mantener este valor normal dentro de las funciones del riñón, aparte de excretar iones sodio y potasio, también lo hace con hidrogeniones hacia la orina, que es más que nada secretar hidrogeniones hacia la orina para ser expulsados y mantener nivelados
nuestro nivel de pH, que no sea ácido, sino que se mantenga en su balance, y o conservar iones bicarbonato, el HCO3 negativo, que en este caso es el que nos ayuda si es que la sangre se va hacia un pH ácido. Esto de retención de bicarbonato nos ayuda a buffering, que sería la palabra en inglés, o tamponear en español, nos ayuda a bajar, palabras más simples, nos ayuda a bajar este pH ácido y nos devuelve con esos bicarbonatos retenidos o conservados, nos ayuda en este caso, como les decía, a mantener nuestro pH sanguíneo en las condiciones óptimas, ni ácido ni tan alcalino, ¿ya? Y en el sentido de conservar o regular la volemia, lo hace a través de la, como dice ahí, eliminación de agua en la orina. No sé si se le ha pasado, este ejemplo siempre lo digo, cuando toman mucho alcohol, específicamente en el territorio de la cerveza, por ejemplo, si le ha pasado que cuando toman cerveza van mucho más al baño, tienen un gran consumo de líquido, digamos, extra, ya no sea cerveza, líquido extra, em, y ese líquido extra obviamente tiene que ser movilizado y secretado y excretado finalmente por algún punto. Y en ese sentido, esa regulación de volumen circulante, que debe mantenerse en un nivel óptimo para nuestro organismo, lo excretamos, lo eliminamos a través de agua en la orina. ¿Ya? Tenemos que, repito, mantener siempre la homeostasis, que es una función muy importante que hace todo nuestro organismo, pero es una función atribuida al sistema renal, la función de homeostasis, homeostática, que es mantener y regular nuestro equilibrio del medio interno. Y en ese sentido, regular la volemia es mantener, como su nombre lo dice, los volúmenes exactos necesarios circulantes en nuestro organismo. Y si tenemos un exceso, lo tenemos que eliminar. Y eso lo hacemos a través de la orina. Y ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, lo dije. Se me han caído algunos. Y volví otra. Ya. Bueno, pero para su tranquilidad, los que no están, que faltan muchos, díganle que esto está siendo grabado. Después se lo comparto durante la tarde. ¡Auch! Me salté una. Uy, ahí sí. Ya. Otras funciones también atribuidas al riñón, que podemos hablar de eh, la osmolaridad. No sé si les suena de química, ¿puede ser? La osmolaridad de la sangre. Esto hace referencia en manera macro de la regulación de agua y solutos que pueda o no tener la orina, que va de la mano de lo que ya les expliqué en palabras simples. Si yo necesito algún soluto para que mi cuerpo funcione mejor o para que mi presión, que es el ejemplo que les di, para que mi presión se mantenga estable, yo voy a retener solutos. Y esa retención de soluto me puede también generar retención de agua. O a la inversa, si yo necesito bajar la presión, voy a excretar solutos y por lo tanto voy a excretar agua. Y ahí estoy generando esa mantención de la osmolaridad en la sangre, que tanto agua como solutos sean los indicados, la cantidad correcta para que mi cuerpo pueda funcionar. ¿Ya? Eso en palabras muy simples. Sí, hay una explicación más científica, sí, pero la osmolaridad es básicamente mantener un nivel óptimo entre agua y solutos. ¿Y cómo lo consigo? A través de la orina, excretando o reteniendo, ¿ya? Que la orina, en ese sentido, puede ser más diluida o puede ser más concentrada, dependiendo. Por ejemplo, si ustedes pasan un día, un caso muy extremo, pasan un día de calor
y por ese motivo no toma mucha agua, cuando vayan a orinar, su orina va a ser poca y más concentrada y va a tener un color mucho más oscuro de lo normal, porque la orina, digamos la orina normal, correcta, tiene un color más o menos amarillo transparente y obviamente eh, fluctúa en unos valores normales dependiendo de la cantidad de agua que ustedes consumen durante el día, va a ser más o menos diluida. A eso va en el sentido de excreción o retención. Producción hormonal, ya se lo había comentado, tiene una función, ¿cómo se llama? Endocrina, haciéndolo global. Una función endocrina también el riñón. ¿En qué sentido? Que va a producir, literalmente, valga la redundancia, ciertas hormonas. En este caso, el calcitriol, como su palabra lo dice, va a esta hormona a ayudarnos con la fijación del calcio en los huesos, el calcitriol, ¿ya? Y de la mano, que no es una producción de hormonas, pero sí va de la mano de una función metabólica del riñón, que también ayuda en el síntesis de la vitamina D. ¿Sí han escuchado de la vitamina D? Que se absorbe, por ejemplo, aparte de los alimentos, se absorbe gracias a la luz solar y por eso también envían mucho a los abuelitos a que tomen sol. ¿Para qué? Para que se sintetice esta vitamina D y les ayude en ese sentido a poder en su sistema a reabsorber o absorber en ese sentido de mejor forma el calcio, fijarlo en los huesos. Perdón, chicos. Y ya, perdón. Ay, sí, que sentía que le estaba tosiendo en sus orejas, si tienen audífonos, pero bueno. Decía yo, hormonas. Producción hormonal del calcitriol tiene que ver con el calcio y a su vez con esta síntesis de la vitamina D que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. Y por otro lado tenemos a la eritropoyetina, que es otra hormona importante, como su nombre lo dice, que nos ayuda a producir nuevas células, en este caso nuevos glóbulos rojos de eritrocitos, que es otro nombre de los glóbulos rojos, o los hematíes. La eritropoyetina lo que hace en este caso es generar la eritropoyesis, que es la generación de nuevos glóbulos rojos para aportarlo, ¿cierto?, a nuestro torrente sanguíneo. Recuerden que los glóbulos rojos tienen una vida útil corta, digámoslo así, y esa producción corta de 120, 130 días, lo que hace es generar, en ese sentido, nuevas células sanguíneas que deben estar circulando cada cierto tiempo, porque cada cierto tiempo se muere y por lo tanto debemos generar nuevas células para que sigan circulando. En cuanto a la regulación de la glicemia o glucemia, es otra función metabólica de nuestros riñones que básicamente, como dice ahí, genera la gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis está asociada a generar nuevas células de glucosa. Gluconeogénesis. Y es básicamente, decirlo en palabras simples, cuando el glucógeno que está almacenado se transforma en glucosa para ser utilizado como sustrato energético. Si lo sabían, no sé si lo saben, pero se los comento, la glucosa puede ser almacenada en forma de glucógeno como reserva energética. Se guarda en el hígado, se guarda en el tejido adiposo y se guarda en los músculos. Y cuando la necesitamos, se genera esta gluconeogénesis que la transforma nuevamente en glucosa para ser utilizada. Y la función más mencionada para los riñones en este caso viene siendo la de excreción de desechos y sustancias extrañas, como dice ahí,
¿qué es lo que vamos a revisar en cuanto a la formación, elaboración de la orina? Que tiene bastantes pasos dentro del riñón que ya les voy a comentar. Pero antes de eso, nos vamos a ir a la forma, configuración que tiene nuestro riñón externamente. Para eso, pueden ver acá, esta es una imagen real de un riñón, se me perdió el puntero, acá está. Una imagen real de un riñón que ven aquí, que tiene más o menos una forma de poroto, si la quieren asimilar a algo, de un guisante gigante, pero en este caso, guisante gigante, que es este riñón. Partamos por primero la forma, ya se la dije, guisante gigante. Em, y tiene obviamente dimensiones, ¿ya? Cumple más o menos una regla de 3 de la mitad, mitad, mitad. Si me explico, mitad, mitad, mitad. Tiene una longitud de 10 a 12 centímetros. Perdón, longitud, ahí sí. Así, longitud 10 a 12 centímetros. Tiene un ancho, que sería esto, el ancho de 5 a 7 y un espesor, que sería esa dimensión, un espesor de 2 a 3 centímetros. No puse el 2, pero bueno. ¿Por qué digo de mitad, mitad, mitad? Porque 10 de longitud, 5 y 2,5 si somos tácitos, en cuanto a su espesor. Mitad de la mitad. Mitad, mitad, mitad. ¿Ya? Pero bueno, 10, 5 y 3, para hacer como una medida exacta. Pero varía, obviamente, todos somos seres únicos y especiales y tenemos algunas diferencias. Por eso están los rangos. Tiene, como ven ahí, un borde. Ahí donde está el puntero. Tiene un borde o margen lateral. Tiene un borde medial muy importante que se van a encontrar ahí con un hilio. Si vieron el sistema respiratorio ya, si no mal recuerdo, creo que sí. Sí, porque era un cardiovascular, pero sí. Si hacen referencia, o sea, se hacen memoria, perdón, a lo que es un hilio pulmonar, yo siempre lo explico como hilio, también mismo es hilio en hígado. Hilio, así en términos generales, para que recuerden, es una especie de túnel que nos permite el paso de estructuras, que entran estructuras o salen estructuras. Igual que un túnel por donde pasan los autos, para que se entienda. Tiene ese sentido, se van a encontrar con 3 estructuras importantes, que son la arteria renal, la vena renal y ¿dónde está la pelvis renal? Que está oculta. Está oculta aquí porque me muestra solo el uréter, pero pelvis, vena y arteria renal son estas 3 estructuras importantes que transitan por nuestro hilo. Como configuración externa, me voy ahora a lo más externo de nuevo, se van a encontrar con un polo, si digamos polo, arribita la cabecita y abajo, digamos su parte inferior, viene siendo polo superior, polo inferior, donde en el polo superior se van a encontrar con que está posicionado o posado en este caso una glándula, que es la glándula suprarrenal, y aquí la podemos ver. En el laboratorio yo creo que van a ver uno de estos riñones con su configuración así, un riñón real, a eso voy, donde lo pueden apreciar mejor que esta imagen. ¿Ya? Espero que lo coloquen. Cuando tengan, perdón, laboratorio nuevamente. Muy bien. Peso no es bastante grande. Nuestro riñón pesa entre 130 a 150 gramos, no más que eso. Es bastante, digamos, liviano nuestro riñón. Ahora, vámonos a la parte interna. No, todavía no. Seguimos con las estructuras o relaciones anteriores que se puede contactar el riñón. Tenemos varias. Si se fijan, em, lo que está cubriendo esto de forma como a transparencia, ¿sí? Son zonas donde, y aparte de estas zonas también,
donde se pueden encontrar que otros órganos van a contactar, van a limitar por anterior con nuestros riñones, siendo de superficial, perdón, de superior hacia inferior, superior e inferior, ya les comenté una, que son las glándulas suprarrenales, que están en el polo superior, y se acompañan un tanto hacia anterior. También que ya le había comentado, el hígado en el punto del riñón derecho, aquí lo están viendo de frente, así que están cambiados, ¿ya? El hígado por la parte del riñón derecho hacia anterior limita. También se van a encontrar con hartas vísceras abdominales, como por ejemplo el estómago, una pequeña parte. em, ¿Qué más? El páncreas, el colon descendente, yeyuno, disculpen, yeyuno, parte del intestino delgado también, que sigue a continuación, después del duodeno, viene ilion, perdón, disculpen, yeyuno, ilion. Ángulo cólico, cuando, si recuerdan, cuando se dobla el colon, ¿cierto? Tenemos ángulos o flexuras cólicas que se llaman, también contactan con los riñones. Pero recuerden que no es directamente, sino que esto que ven aquí a transparencia, esta cosita aquí, literal, viene siendo el peritoneo, que está, ¿cierto? Detrás del peritoneo están nuestros riñones. Y de manera indirecta, como se dan cuenta, todos estos órganos vísceras abdominales van a contactar con él por anterior. Y el vaso creo que no se lo había comentado. Vaso, hígado, colon, partes del colon, sí, estómago, sí los dije, páncreas también, en específico, am, la cola del páncreas, sí, la pueden revisar en los modelos mismos anatómicos que van a ver. La cola del páncreas está aquí en contacto con el riñón. Y glándulas ya se las dije. Como dice ahí, diversos órganos abdominales se relacionan por anterior. Por posterior de los riñones se van a encontrar principalmente con relaciones musculares. ¿Por qué musculares? Porque hacia posterior de los riñones está la pared posterior que está conformada por músculos que ven acá. Y ahí están delimitados por color. De nuevo, aquí es una vista posterior. Ahora ustedes están viendo la persona por detrás. Ya no la están viendo de frente como en esta imagen. ¿Ya? Aquí está de frente. Y esta es una vista posterior. Posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué me puedo encontrar en esta vista posterior que va a limitar con la parte posterior de los riñones? Músculos como el psoas mayor, que está por colores. Luego estaría contactando con el cuadrado lumbar en mayor medida. Y por último, con una pequeña porción, como ven ahí, una pequeña porción de el músculo transverso del abdomen, que también lo eh, forma parte, ¿cierto?, de esta pared posterior del abdomen. Estoy pensando que lo vi con ustedes, pero ustedes creo que no han visto musculatura de la pared posterior. Esa es otra carrera. Pero aquí les presento tres músculos que forman parte de la pared posterior del abdomen. Ahora sí me enchufé. Ustedes son quienes en la otra carrera que le hago. Olvídenlo. Músculo psoas mayor, primera instancia. Luego cuadrado lumbar, repito, que como su nombre lo dice, después lo van a conocer. Tiene esta forma cuadrada, más o menos cuadrada. Y el transverso del abdomen viene siendo una especie de faja, para que se entienda, que nace desde posterior y se va hacia anterior en nuestro abdomen y va a formar literalmente una faja que contiene a nuestras vísceras abdominales. Pero ese es otro tema. Solo para que lo entiendan, se los explico un poquito más. ¿Ok? Relaciones posteriores entonces, principalmente son músculos. Ahora sí, nos vamos a la configuración interna de nuestros riñones, donde aquí ven de nuevo un riñón real, para que se hagan la idea de la analogía de lo que se les presenta en una imagen dibujada, pero este es un riñón real.
Y aquí sí me aparece esta zona que les comentaba hace un ratito del hilio renal. Se fijan de nuevo, aquí está la arteria, la vena, y en esta zona también, que es esta misma zona de acá, aquí, viene siendo la pelvis renal, que como ven acá, tiene harta composición interna a nuestros riñones, que va a jugar un papel importante en ese sentido, em, en una de las funciones, que es la formación de la orina. Formación de la orina. Ahora, si nos vamos de externo a interno, en esta configuración del riñón, nos vamos a encontrar que luego de la cápsula renal que yo les comentaba, que es nuestro primer em, sujetador del riñón en la posición que tiene en el abdomen, luego se van a encontrar con esta estructura que se llama corteza renal, que es, digamos, lo mismo que ustedes están viendo en esta zona del riñón. Porque aquí, si se fijan, está esa membrana transparente que les comentaba, que es la cápsula que la protege. Y luego a continuación tenemos a nuestra corteza renal. Ujú. Espérenme que descubrí algo. No, no me sirve. ¡Ay, hay un puntero láser! ¡Qué emoción! Encontré un puntero láser, chicos. Entonces, dice corteza renal, que es lo mismo que ustedes ven aquí, corteza renal. Y luego viene una estructura más internamente que forma esto que es el riñón, que si lo digo en general se llama parénquima renal, donde está la corteza en primera instancia y luego está la médula renal. Que la médula renal yo siempre le explico para que la puedan asociar a algo y hacer la diferencia, como una especie de triángulo, así, ¿me están viendo la manito? Triángulo. Y ese triángulo de tejido que ven acá viene siendo la médula renal. Pero dentro de esta médula renal se van a encontrar con algo que se llama la pirámide renal. Y em, esta pirámide, para que se entienda y en palabras simples, si se fijan, el todo viene siendo este triángulo que se llama médula. Pero si ponen atención, dentro de la médula se fijan, hay un montón de líneas, digámoslo así, líneas, 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 que son estas 8 a 18 pirámides, cada una de esas líneas que ustedes ven acá, formaditas, vienen siendo las pirámides que le dan la forma general a la médula. ¿Sí me explico? Repito. El todo, el triángulo gigante, es la médula, todo eso. Y dentro de la médula tenemos esa composición de líneas que se fijan, esas líneas que se llaman pirámides. ¿Ok? Médula. Y cada una de estas líneas que están aquí formando la médula se llaman pirámides. A veces les cuesta un poco entender esa diferencia. A veces lo toman como sinónimo, sí, pero en realidad uno es el general y el otro es el específico. ¿Ya? Y luego, si se fijan, eso es columna, perdón, esta es una corteza, esa es una médula, y entre las médulas también ingresa, tenemos presente ese tejido que es la corteza, pero ahora no se llama corteza, sino que se llama columna renal. Repito, entre las médulas tenemos este tejido que se llama columna, y la columna no es más que la corteza renal que está presente entre dos médulas. Columna renal. Si yo sigo avanzando en estructuras, estoy acá todavía, tengo algo que se llama papila renal. Vuelvo al ejemplo del triángulo, ¿ya? La médula es esta forma general.
Y el triángulo tiene una punta, ¿cierto? Bueno, tiene tres. Pero la que apunta hacia el centro, digámoslo así, la punta de esta médula que apunta hacia el centro, se llama papila. Papila renal, para ser más exacto. La papila entonces viene siendo cada una de esas puntas de de cada una de las médulas que contenga nuestros riñones, ¿ya? Y esa punta es muy importante, después la vamos a ver. La papila es una parte importante en ese sentido, eh, cuando veamos la formación de la orina. Y luego esa punta, esa papila se va a conectar con, como dice acá, las vías de drenaje que contiene la formación de la orina. Este ya es más interno porque pasa literalmente dentro de la médula renal, pero si nos vamos a esta punta de acá, donde está la papila, una vez formada la orina y colectada por el túbulo colector, va a pasar desde la papila, desde, repito, de la punta de la médula, va a pasar a nuestro siguiente vía de drenaje, que viene siendo el cáliz menor. Es como cáliz, se la pueden asociar a una copa, como en las copas que son los cáliz, literalmente, si han ido a misa, ¿verdad? En la misa tenemos estas copas, así literal, como están viendo mi manito, que reciben en este caso el cáliz, la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces, esa copa, primera copa que recibe esta orina formada, se llama cáliz menor. Ahí tenemos un cáliz, aquí hay otro cáliz, cada una de las médulas, repito, tiene un cáliz asociado. Aquí lo ven abierto, ¿sí? Y aquí lo ven cerrado. Y luego de ese cáliz menor, si hay uno menor, tiene que haber uno mayor, si no simplemente se llamaría cáliz. Entonces, cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, la unión de tres cáliz menor, uno, dos y tres, vamos a tener este cáliz que ven acá, que es el cáliz mayor. Estamos aquí, en esta fila ahora. Cáliz menor, pasamos al cáliz mayor. Y a continuación, este cáliz mayor que recibe la orina formada, se van a unir los respectivos cálices mayores y van a formar la siguiente estructura, que es un poquito más grande, que yo le llamo el embudo. No sé si a ustedes les sirve la asociación, pero, o el cáliz más grande de todos los cálices, como quieran decirle, que sería la pelvis renal, que es quien recibe este embudo gigante, recibe toda la orina formada en nuestro riñón y la va a conducir ahora a la siguiente estructura. ¿Cuál sería? Llegando casi al nivel del polo inferior del riñón, la pelvis se va a conectar con nuestra siguiente componente del sistema renal, hablando de manera macro, que sería el uréter. Esto ya ahora se llama uréter. Y por último, para no dejarla fuera, aquí no se ve obviamente, pero si seguimos la flecha y si siguiera este tubo hacia inferior, y aquí lo ven también de manera real, el uréter se conecta con la siguiente estructura que viene siendo la vejiga. Y ya vamos a llegar a su función. Pero esto básicamente es la configuración que deben manejar de manera interna que tiene nuestro riñón, sus partes y estas vías de drenaje que contiene. Y una parte importante que ahora lo veo que no se lo mencioné, que tenemos también lóbulos. Si se fijan acá, tenemos lóbulos. Y igual que los pulmones, tenemos lóbulos. Un lóbulo, si se fijan, está compuesto de corteza, su respectiva médula y un cáliz menor.
¿Y por qué es importante mencionar la parte lobular? Porque después cuando veamos la segmentación de la arteria renal es porque tiene asociado una parte de su división al lóbulo que ingresa. Y aquí pueden ver entre paréntesis, creo que esto no fui específica, pero se los reitero, esta sí se los dije, que la médula está compuesta entre 8 y 18 pirámides. Un riñón, por lo tanto, puede tener entre 8 y 18 cálices menores que son correlativos, como se los dije. Y aquí un lapsus, debería decir cáliz mayor, discúlpenme. Cáliz mayor tenemos 2 a 3. ¿Por qué son menos? Mayor, aquí es mayor, repito. Menos porque agrupan o recolectan la formación de 2 a 3 cálices menores, ¿ya? Por lo tanto, tenemos menos cantidad de cáliz mayor. Mayor, se los voy a corregir después. Un lapsus, lo siento. Y luego nuestra conexión final aquí, que sale por nuestro hilio renal, en esta vía de drenaje, viene siendo la pelvis renal. En fin, qué feito el lapsus que me pegué. Ah, ahora no puedo avanzar. Ahora sí. Y esta parte es importantísima porque gracias a esto nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Nuestra formación de la orina, que es el paso que realiza nuestro plasma sanguíneo hasta llegar a nuestra, digamos, unidad funcional, que es la nefrona. Em, Estoy pensando si les doy recreo o no, porque esta parte igual es importante y los necesito concentrados. Ya sé que he hablado harto, pero a ver, ¿qué hora es? 9:20. ¿A qué hora termina esta hora? Siempre se me olvida el horario. 9:20, 9:08:15, 9:15, 25:35. Igual no empezamos a la hora. Ya. Termino con esta y nos vamos un ratito a recreo. Porque después viene la explicación de, claro, la nefrona. Y aquí sí se van a marear. ¿Ya? Pero primero vamos a entender, o tratar de entender, mejor dicho, esto de la irrigación. Entonces, sabemos que tenemos aquí el ejemplo es este riñón fue cortado en el plano coronal, así como en esta corona natural, y es lo que se ve acá expresado en esta imagen, lo cual aquí por flecha es lo mismo que está escrito acá, ¿ya? Más que nada para, no me acuerdo si esto tiene, no tiene, no tiene animación, no importa. Entonces, el camino es el siguiente. A través del hilio renal ingresa, como ven acá, la arteria renal. Y la arteria renal, a medida que ingresa a nuestro riñón, va a sufrir diferentes o diversas segmentaciones. Es decir, se va a dividir muchas veces, ¿ya? Y una vez, una vez que llega, digámoslo, a su mínima expresión, que es la arteriola, nos va a permitir a la nefrona generar, en este caso, el primer proceso para la elaboración de la orina. Pero ya voy a llegar ahí. ¿Cómo llegamos de la arteria renal a la arteriola? De la siguiente forma. La arteria renal ingresa y se va a dividir en primera instancia, para no decir segmentar, porque la primera división se llama arteria segmentaria. ¿Ya? Nuestra arteria segmentaria, en este caso, se divide nuevamente, y aquí lo pueden ver, hasta aquí llega el segmento, y esa segmentación va a cambiar de nombre. ¿En qué sentido? Cuando ingresamos a un lóbulo del riñón,
la arteria segmentaria cambia de nombre y se pasa a llamar arteria interlobular. Inter dentro de los lóbulos o entre los lóbulos para ser más específica. ¿Ya? Se pasa a llamar arteria interlobular. Y si hacen memoria, ahora estamos aquí, a esta altura. Yo les dije, para que se lo aprendieran, la médula tiene una forma triangular, ¿sí? La punta del triángulo apunta hacia el centro y digamos la base del triángulo es lo que está expuesto en esta zona. La base, la base y la base. Y en esa base de la médula se encuentra otra arteria, cambia de nombre. Se pasa a llamar arteria arqueada o arteria arcuata o arteria arciforme. Tiene muchos nombres. Ustedes quédense con el que les guste, ¿ya? Pero en el libro sale esta. Arcuata, arqueada, arciforme, como gusten, ¿ok? Y en ese sentido, ahora la arteria arqueada, no sé si alcanzan a ver una especie de pelillos que se proyectan rojos, esos pelillos rojos que se proyectan hacia la corteza ahora, ¿sí? Esos pelillos rojos pequeñitos se llaman ahora arteria interlobulillar, que suelen confundir mucho con esta, ¿ya? Pero no, no lo hagan, por favor. Entonces, de esa arteria interlobulillar, ahora nos vamos a hacer zoom de este modelo que está aquí, nos vamos a hacer zoom y nos vamos a encontrar que de la arteria interlobulillar ahora se va a generar la arteriola aferente, que es esta de acá. Y una vez que esta arteriola aferente ingresa a una estructura de la nefrona, sale y se convierte en arteriola eferente. Y esa arteriola eferente ahora nos va a dar origen a los capilares peritubulares, que como su nombre lo dice, van a rodear a los túbulos de la nefrona. Repito, de la arteria interlobulillar, ahora vamos a hacer zoom y nos vamos acercando a la nefrona. Entonces, de la interlobulillar, ahora va a aparecer otra arteriola, que es la mínima expresión, que es la arteriola aferente, que ingresa a una estructura de la nefrona, que ya voy a describir después, y luego sale con nombre diferente. Se llama arteriola eferente, que nos va a dar origen ahora a los capilares peritubulares, que van a rodear a los túbulos de la nefrona. Y a su vez, luego van a ver que aparece la vena interlobulillar, va a aparecer las venas arqueadas, luego van a aparecer las venas interlobulares y nos vamos a la vena segmentaria, que aquí la cortaron, y finalmente a la vena renal. Ahí también se me pasó acá. A la vena renal. Y ahí termina, digamos, cerramos el circuito con la vena renal, que si se fijan, las venas tienen los mismos nombres de las arterias que se fueron dividiendo y cambiando de nombre. ¿Ya? Es el camino al revés. Pero lo importante es que de la arteria renal nosotros tenemos una consecutiva división que nos va a permitir llegar hasta el nefrón o la nefrona, como quieran llamarlo,
que es la unidad funcional que nos va a permitir elaborar la orina. ¿Gracias a qué? A esta mínima expresión que se llama la arteriola aferente, que ya le voy a explicar qué hace dentro de la nefrona. ¿Ok? Ya se me está gastando mucho la voz. Continuamos en breve. Voy a dejar de compartir un segundo em, para que se tomen y yo me tome un recreo pequeño. Y retomamos 9:45. Sí, le voy a dar 15 minutos para que vayan a, no sé, a comer, a tomar algo, si es que ya no lo están haciendo. ¿Ya? Eso. Nos vemos en un ratito. 9:45, volvemos. Voy a pausar esto. Ya, ahora sí. Continuamos. Casi meto la pata. Y están viendo mi pantalla. Y habíamos quedado aquí. Ya. Entonces, esto de acá es lo que acabo de decir. Yo había encontrado mi punterito láser. Aquí. Voy a admitir. Recapitular de nuevo el recorrido para que no nos perdamos en la explicación que voy a dar ahora. Entonces, tenemos acá nuestro, eh, digamos, segmentación, que no la quiero decir esa palabra porque hay una que se llama así. Nuestra consecutiva división de la arteria renal, que comienza cuando ingresa, repito, por el ilio renal. Acá se va a dividir simultáneamente muchas veces en arteria segmentaria en primera instancia, luego cuando pasamos por el lóbulo se llama arteria interlobular, luego cuando pasamos, como les dije, por la base de esta pirámide, perdón, de este triángulo que tiene forma de triángulo la médula, se llama arqueada o arcuata o asiforme, y terminamos con la interlobulilla. Y de aquí nos pasamos a la arteriola aferente. Y si se fijan, cuando ingresa aquí la arteriola aferente, forma una especie de madeja de lana, una lana como desarmada, un ovillo de lana para que se entienda, que es la parte importante que viene ahora. ¿Por qué? Ah, ah, espérense que yo, compañera. Ahí sí. Porque ahora vamos a pasar de esa pequeña imagen a este super zoom que ven acá, ¿ya? Donde vamos a ver ahora en específico el flujo de sangre, el plasma sanguíneo, que va a ser nuestro, digamos, sustrato para poder generar nuestra orina. Entonces, antes de partir con el recorrido, de acá vamos a hablar un poquito de la nefrona, que es lo que ven ustedes acá, literalmente. Ese punto amarillo que estaba aquí dentro de la médula, ahora se le hace zoom y la pueden ver aquí en macro. Aquí de nuevo está la médula, súper grande, y acá está la corteza, para que se ubique, ¿ya? Entonces, hablamos de la unidad estructural funcional, porque la estructura donde finalmente se va a generar y elaborar, gracias a tres procesos, la formación de la orina. Tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón. 1 millón de nefronas por cada riñón, ¿ya? Muchas. Donde tiene partes que aquí están ejemplificadas, perdón, acá están ejemplificadas, partiendo por la primera, que viene siendo el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, déjeme ver si lo tengo más grande, un poquito más adelante, creo que sí, no, sí. Miren, esto es el corpúsculo renal cerrado, para que se hagan la idea, y aquí está súper grande, ¿ya? Que es la primera parte de la nefrona. Aquí, si se fijan, está súper grande la arteriola aferente y aquí está súper grande la arteriola eferente. ¿Y qué pasa cuando
esta arteriola aferente ingresa al corpúsculo, el corpúsculo viene siendo todo esto, todo este conjunto que está compuesto por dos estructuras. Uno es el glomérulo, que es esto que está tapado aquí, que es básicamente cuando ingresó la arteriola, formó este ovillo de vasos sanguíneos, como un ovillo de lana, como les comentaba, formó este ovillo de vasos sanguíneos aquí adentro. Y luego salió, obviamente, con el nombre de arteriola eferente. Pero este ovillo que está aquí formado, que se llama glomérulo, está rodeado por esta cápsula, que se llama cápsula renal. Y esos dos componentes, cápsula más el glomérulo, son los que forman el corpúsculo renal, que como dice acá, el corpúsculo renal consta de dos partes, ¿cierto? Cápsula, que es lo que ven aquí por fuera, la cápsula antigua llamada cápsula de Bowman, no sé si alcanzan a leer ahí. Bowman, que son los nombres epónimos de, nombres propios, perdón, de las personas que lo descubrieron. Cápsula renal o cápsula glomerular o cápsula de Bowman, como quieran decirle. Y esta cápsula rodea a esta estructura que se formó acá, que viene siendo el glomérulo. Ahí está ese ovillo, repito, de vaso sanguíneo. Y luego de, de esta parte, ¿cierto? Que es el corpúsculo renal, que está ubicado principalmente, como dice acá, en la corteza, es donde va a pasar la primera, o el primer proceso, digámoslo, de la formación de la orina, que viene siendo la filtración de la sangre, la filtración del plasma sanguíneo. Aquí. Em, y luego, no voy a andar todavía en la función, sino que estoy nombrando las partes. Luego tenemos la siguiente parte de la nefrona, que como se fijan acá, está bastante doblado y contorneado, de ahí viene su nombre, que es la primera porción tubular que se llama túbulo contorneado proximal. El contorneado proximal. Y si yo sigo bajando en este modelo, no tomen en cuenta lo rojo, sino síganme el lado amarillo. Yo sigo bajando en este modelo, se fijan, hay una flecha negra que desciende, después damos la vuelta y nos devolvemos. Acá tenemos el asa renal o el asa de Henle, que sigue siendo es el también nombre antiguo, pero ahora se llama asa renal, que tiene, como dice acá, una rama descendente que baja y una rama ascendente que sube. Que luego, si se fijan, de nuevo aparece algo que se dobla y se contornea, color amarillo, repito. Y eso amarillo que se dobla y se contornea, también recibe el nombre de túbulo contorneado distal. Contorneado distal. Que es lo mismo que está aquí ejemplificado en este flujo de líquido a través de la nefrona, que partimos en la cápsula renal o glomerular, que es lo mismo. Luego pasa el líquido al contorneado proximal, luego pasa por las ramas del asa renal o del asa de Henle, como quieran decirle, y luego continuamos con el otro contorneado distal, quien finalmente se va a conectar a otra estructura que ya se le había mostrado al principio, que es el conducto colector o también le dicen el túbulo colector, quien recolecta, como su nombre lo dice, colecta la orina que formó esta nefrona, por ejemplo. Si se fijan, tenemos muchas conexiones donde pueden varias nefronas conectarse al túbulo o conducto colector. Repito, estoy solo mencionando las partes. Ya voy con la función de cada una. Corpúsculo renal es el conjunto de la cápsula con el glomérulo.
Luego viene la parte tubular, contorneado proximal, asa renal, contorneado distal, que luego varios contorneados distales se pueden unir a este tubo común, que es el túbulo colector o conducto colector. Y si se fijan, aquí estamos al final de el triángulo que es la médula, que la punta se llama, recuerden, papila renal, y ahí dice conducto papilar, donde va a entonces drenar la orina formada de la nefrona hacia la siguiente estructura, en este caso, que viene siendo la copa que lo recibe, la primera copa que lo recibe, que es el cáliz menor. Y ahí consecutivamente sigue a la siguiente estructura. Pero ahora, repito, nos vamos a centrar en la función de la nefrona y sus partes, que es lo mismo que les estoy mostrando acá, con números y señales, para que si no les quedó claro, lo volvemos a repetir. Tenemos A. ¿Dónde está el A? Me perdí con las letras. Espérense. Ya. A viene siendo 1 y 2. ¿Qué es 1 y 2? La cápsula glomerular o cápsula renal, que recibe esta cosa que se forma acá de la arteriola aferente, pero ahora se llama glomérulo. Ahí está escrito. Este glomérulo. Y luego pasamos a la siguiente estructura, número 3, que se contornea. Eso 3 viene siendo contorneado proximal. 4, la rama descendente, la rama ascendente del asa renal. Y 5, el siguiente contorneado, que es el túbulo contorneado distal. C, de nuevo, túbulo colector. D, conducto papilar. Y E, ya aquí nos encontramos con nuestra primera copa, primer cáliz, que es el cáliz menor. Aquí. Ahora, ay, avancemos. Aquí, de nuevo, más detallado, creo que esto tenía que estar antes, la voy a cambiar de lugar, pero bueno. El super zoom de lo que es el corpúsculo renal, de nuevo, se forma con el glomérulo, que repito, proviene de la arteriola aferente y luego emite la rama que sale, que es la arteriola eferente, que este glomérulo está em, rodeado, ¿cierto? Rodeado por una cápsula, que es la cápsula renal. Y aquí, ahora, comenzamos el proceso. Entre el glomérulo y la cápsula renal se produce el primer proceso, repito, para formar la orina, que es la filtración. Eso es función del corpúsculo renal. ¿Qué va a hacer? Aquí, este glomérulo que se formó, que básicamente nos va a permitir el paso del plasma sanguíneo a la cápsula, es donde se va a filtrar la sangre, aquí, filtrar la sangre, el plasma sanguíneo, permitiendo el paso de varias sustancias, como por ejemplo agua, solutos como sodio, potasio, calcio, iones, hidrogeniones, creatinina, urea, ácido úrico, iones, ya lo dije, hidrogeniones. Muchas cosas se filtran acá, ¿ya? Pasan del glomérulo a la cápsula, se filtran. Y de esta filtración que ocurre acá, pasamos a la siguiente parte de la nefrona, que viene siendo el túbulo contorneado proximal, que lo ven aquí super macro. Y ese túbulo contorneado proximal, que aquí lo vemos en otra imagen, em, es lo mismo que le estoy explicando con el otro, es lo mismo. La filtración ahora pasa a la parte del túbulo contorneado proximal, que lo vamos a ejemplificar acá, donde se va a reabsorber, yo voy a recuperar, en otras palabras, lo que se filtró
las cosas que a mí me sirven todavía, que al organismo le sirve todavía, como por ejemplo agua, vitaminas, aminoácidos, glucosa, cosas que se filtraron, pero que todavía me sirven, las recupero. ¿Cómo las recupero? Desde el túbulo contorneado proximal se reabsorben y pasan hacia los capilares que están rodeando los túbulos. ¿Ya? Se reabsorben. Em, Como dice acá, se reabsorbe, reabsorción tubular desde el filtrado. ¿Qué pasó acá? Reabsorbo lo que me sirve hacia la sangre. ¿Ya? Luego seguimos pasando por el asa renal, se sigue ocurriendo ese fenómeno, pero a nivel de la secreción, perdón, a nivel del túbulo contorneado distal, que lo vamos a colocar aquí, ese túbulo contorneado proximal va a recibir secreción desde el capilar peritubular, porque el capilar peritubular puede traspasar hacia el contorneado distal sustancias todavía que a nosotros no nos sirven, que pueden ser dañinas, como por ejemplo la creatinina, los hidrogeniones, el ácido úrico, la urea, ¿ya? Que son sustancias dañinas si se conservan en el organismo. Son sustancias dañinas que debemos secretar. ¿Y de dónde lo hacemos? Del capilar hacia ahora el túbulo contorneado distal. Y una vez que eso pasa, entonces ahora tenemos a la orina que contiene sustancias excretadas y tenemos finalmente una sangre que contiene sustancias reabsorbidas que a nosotros todavía nos sirven. Y en resumen, este juego de filtrado, reabsorber, secretar es lo que se conoce como la tasa de filtración de nuestro riñón. Es decir, las sustancias excretadas permanecen en la orina y luego abandonan el cuerpo, que es lo que ocurre acá. Entonces, hablando de sustancias excretadas, que sería S, la tasa, en este caso, de excreción es igual a lo que se filtró menos lo que se reabsorbió más la tasa de secreción. Es un juego de suma y resta, para que se entienda. Y en esa filtrado menos lo reabsorbido más lo secretado, yo voy a formar entonces la tasa de excreción, que en este caso viene siendo todo lo que se va a conformar la orina. ¿Ya? Lo voy a explicar de nuevo. Entonces, tenemos por acá la arteriola aferente que ingresa a la cápsula renal, que va a formar el glomérulo, y ese glomérulo va a permitir la filtración, donde se va a filtrar el plasma sanguíneo. Y antes de salir, bueno, antes de avanzar, tenemos acá la arteriola eferente que luego va a formar los capilares, ¿ya? Peritubulares. Ahora, volvamos acá. El primer paso es la filtración, que ocurre entre qué? Glomérulo y la cápsula renal. Y luego, una vez que se filtró muchas sustancias, agua, solutos, etcétera, todo lo que les mencioné, toda esa filtración va a empezar a pasar por las distintas zonas tubulares de la nefrona. Primero, en la parte del túbulo contorneado proximal, donde se va a reabsorber las sustancias que todavía a nosotros nos sirven. Agua, glucosa, algunos iones si son necesarios como sodio y potasio, ¿ya?
Seguimos pasando por la región tubular y a nivel del túbulo contorneo distal, desde el capilar hacia el túbulo, se van a secretar cosas que todavía nosotros, que a nosotros, perdón, no nos sirven, como que hidrogeniones, creatinina, ácido úrico, que deben ser excretados de nuestro organismo. Y ese juego de filtrar, reabsorber y secretar nos da como resultado la orina, por un lado. Y por otro lado, tenemos ahora la sangre que contiene sustancias reabsorbidas y por lo tanto también tenemos la sangre, entre comillas, digamos, limpia. ¿Ya? Y lo que ven acá es una tabla matemática que no me gusta, pero sale, que es el resultado de la tasa de filtración, que es más que nada sumar lo que se filtró, lo restamos lo que se reabsorbió y sumamos lo que se secretó. Y eso finalmente nos da como resultado a la orina. Sí, es un poco enredado. Siguiente, por favor. Entonces, dicho en otra forma, para que hagamos un resumen de nuevo. La formación de la orina pasa por estos tres procesos: filtrar, absorber y secretar. En el primer paso tenemos a la filtración, donde, como dice ahí, el agua y la mayor parte de los solutos atraviesan la pared de los capilares del glomérulo y se filtran, en este caso, en la cápsula renal. ¿Qué se puede filtrar? Muchas cosas, y aquí les dejo el ejemplo: agua, glucosa, urea, aminoácidos, creo que dice, está tapando a mí. Iones, sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, entre tantas cosas más. Una vez que pasamos al siguiente sector, que es el túbulo contorneo proximal, se le atribuye el proceso, perdón, de la reabsorción. ¿De reabsorber qué? Lo que a nosotros nos sirve. En ese sentido, se reabsorbe cerca del 99% de agua que se filtró y diferentes solutos. Y como dice ahí, el agua y los solutos regresan a la sangre mientras ésta fluye a través de los capilares peritubulares que ustedes pueden y pudieron ver. Ejemplo, que se reabsorbe: agua, glucosa, vitaminas, solutos, etc. Y por último, el tercer proceso, que es la secreción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye por los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares, en este caso que están presentes en los capilares, ¿cierto? Son secretados hacia el túbulo contorneado distal, que pueden ser iones, hidrogeniones, potasio, amonio, creatinina y ácido úrico. Suma y resta de todo esto, tenemos la formación de la orina. Ahí está escrito con palabras más bonitas lo que ya le he explicado anteriormente. ¿Ya? Entonces, ay, ¿cómo avanzo acá? Acá abajo. Dicho eso, pasamos ahora a la siguiente estructura de composición del sistema urinario, que viene siendo los uréteres. Y como les dije, una vez que la orina formada en el riñón alcanzó la pelvis renal, que pasa por el ilio, cercano a nuestro polo inferior, en la pelvis renal cambia de nombre y se pasa a llamar uréter. Uréter, que viene siendo segundo componente, que es este túbulo muscular que ustedes pueden ver acá, que tiene una longitud aproximadamente de 25 a 30 centímetros de largo y un diámetro de 10 milímetros, mayormente. Tiene capas, que es el urotelio, que en este caso es ¿cómo se llama? El endo, no, perdón. Urotelio viene siendo la capa de epitelio, ahí sí,
que está por dentro, recubre por dentro esta pared muscular que tiene externamente este, este tubo muscular, que es el uréter, el cual presenta porciones y estrechamientos. Vamos a hablar de dos porciones macro, que vienen siendo respectivamente por donde pasa este uréter. Tenemos la dicha porción que pasa por la cavidad abdominal, que se llama la porción abdominal de uréter, y cuando entramos a la siguiente cavidad, hacia inferior, se pasa a llamar cavidad pélvica, que sería este segmento de acá, o este de acá, que es lo mismo, ¿ya? Distinto a los estrechamientos, que como su nombre lo dice, son disminución del diámetro del uréter, ¿ya? Porciones son en cuántas partes yo puedo dividir el uréter, y el estrechamiento viene siendo disminución del diámetro, como lo pueden ver acá en esta imagen de la derecha, donde están esos tres ABC estrechamientos que puede sufrir el uréter. Y en este caso, el primer estrechamiento lo podemos ver acá cuando cambia, eh, hacemos la transición, digámoslo así, de pelvis a uréter, que ocurre aquí, donde está la letra A. Y ese cambio, esa transición, ese estrechamiento, se llama la unión de las dos estructuras, urétero pélvico. Ahí está escrito con la letra A, urétero pélvico. Me comí la mayúscula, no importa. Ese es el primero. El segundo sucede aquí, si lo puedo mostrar aquí también, a esta altura, cuando la arteria ilíaca común sufre la división y se transforma, ¿cierto?, en ilíaca interna y externa, también sufre un pequeño estrechamiento ahí, el uréter, pasando por esa zona, y ese se llama estrechamiento a nivel de los vasos ilíacos. Número 2. Y el tercero ya es cuando se conecta con la siguiente estructura, que aquí la pueden ver un poquito escondida, pero bueno, ahí es la misma zona que si yo les muestro aquí, cuando el uréter ya se conecta con la vejiga, sufre también un pequeño estrechamiento, disminuye su diámetro y se llama, este se llama estrechamiento intramural, que aquí no lo puse, pero puse lo que sucede. Es cuando ingresa, penetra el uréter, se conecta, mejor dicho, no lo penetra, se conecta con la pared de la vejiga, ahí también sufrimos una pequeña disminución del diámetro y se llama el estrechamiento intramural, como muralla, ¿ya? Capas, porciones, estrechamientos, longitud, función, transportar la orina. Eso podemos decir y agregar de el uréter. Tiene más contenido el riñón, si se dieron cuenta, y ahora que vamos avanzando, eh, es menor su función, pero igual de importante. Con la siguiente estructura que podemos ver acá, que sería la vejiga. En grandes, o palabras simples, mejor dicho, la vejiga lo que hace principalmente es almacenar la orina hasta el momento de ser expulsada. Pero tenemos varias características importantes a mencionar. Miren, acá está, ahí están los uréteres para que sigamos la conexión. Y aquí se ven muy pequeños los orificios ureterales que conectan, ¿cierto? Uréter con la vejiga. Y aquí es desde donde desemboca la orina, bendigo, hacia la vejiga. Esos pequeños orificios que se ven ahí. Creo que sí, en los modelos plásticos, modelos, digo plásticos, del laboratorio se ven esos orificios representados, los orificios ureterales, que a veces confunden con el orificio uretral. Así que ojo con eso en las pruebas después. Dice acá la vejiga es esta víscera hueca, eh, víscera hueca muscular,
¿sí? Que está alojada en la región o en la cavidad pélvica, tanto femenina como masculina. Em, Detrás, como ubicación temporoespacial, como limitante común también, tenemos a la articulación sífisis del pubis. Ahí está detrás de ella, ubicada tanto la vejiga masculina como la vejiga más femenina, masculina y femenina. Órgano muscular, porque aquí ven esta capa muscular, ¿cierto? Que la compone, que viene siendo un músculo que tiene músculo, o sea, un nombre particular, que es el músculo detrusor, que compone a la vejiga, que le permite hacer la contracción en el momento de la micción para excretar la orina. Como función, ya se lo había comentado al principio y lo vuelvo a repetir, solo lo que hace es almacenar, contener la orina, nada más. ¿Ya? Tiene, como ven ahí, la parte muscular, tiene la parte de pliegues mucosos y eh, está hecha la vejiga solo para almacenar y no reabsorber la orina. ¿Ya? Eso jamás va a pasar. Presenta porciones y ya se las voy a comentar, creo que vienen a continuación. Ah, sí, espérense, todavía no. Tiene una capacidad volumétrica de que puede almacenar una cantidad de orina entre los 700 y 800 ml, ¿ya? Aproximadamente. ¿Puede contener más? Sí. Se ha visto que hay vejigas, por ejemplo, de hasta 2 litros, pero eso ya es un tema neurológico que no tiene nada que ver con la capacidad normal, sino que un problema X que permite la expansión aún más de la vejiga. Tenemos un reflejo de micción que aproximadamente cuando la vejiga tiene almacenada 100-120 ml de orina, la vejiga, por sistema nervioso, le avisa a nuestro cerebro que ya puede excretar la orina, pero también, eso es como deseos de orinar que se llaman, es esos 120 ml. Pero ustedes básicamente pueden, literalmente sucede, aguantarse todo el día, o muchas horas, no todo el día, no estoy exagerando, pueden aguantar muchas horas sin ir al baño. Y esta vejiga tiene la capacidad de ser distensible, que se expande y vuelve a su posición, para poder almacenar más de 700 u 800 ml. Pasa, ¿ya? Pero, como les digo, a nivel aproximadamente de los 120 ml, ya la vejiga, por sistema nervioso, obviamente esto es ustedes nos lo controlan ese input, le avisa a nuestro cerebro de que ya hay orina suficiente, por ejemplo, para miccionar, para ir a orinar. Pero repito, también se pueden aguantar por la capacidad distensible que tiene este músculo de la vejiga. Y por lo general crece hacia el abdomen, hacia la región abdominal. Hay una estructura que se forma aquí en el trígono la vejiga, perdón, que se llama trígono vesical, que como lo ven ahí dibujado, es una forma triangular que se genera entre los orificios ureterales, esos dos, y el orificio uretral interno. Se forma este literal especie de triángulo, nuevamente, que se llama trígono vesical, que es una zona de referencia formada ahí por esos 3 puntos que convergen, ¿ya? Y aquí ven un poco ya aproximándose la siguiente estructura, que viene siendo la uretra, que nos permite, en este caso es una uretra femenina, porque es corta, que nos permite, ahí está el orificio uretral interno y externo, que nos permite entonces la excreción o la expulsión de la orina hacia el medio externo. Y ahora sí vienen las porciones en la siguiente imagen que está superpuesta, que si me siguen los colores, eh, el punto verde, ahí lo ven. Ah, pero primero que todo, fíjense acá, esta es la vejiga, esto es útero, por lo tanto es una vejiga femenina. Acá, esto celeste que ven acá, viene siendo la sínfisis del pubis, que es la estructura
de referencia, ¿cierto? Para hablar de la ubicación de la vejiga tanto femenina como masculina. Y como les comentaba, tiene o presenta partes o porciones, la vejiga que es común para femenino y masculino, donde ahí tenemos el vértice de la vejiga en verde, tenemos, eh, digamos, celeste, el cuerpo de la vejiga en rojo hacia el fondo, literal, tenemos el fondo de la vejiga y ahí, si se dan cuenta, tenemos un orificio ureteral que está ahí pegadito, yo lo estaría por acá, formando el trígono, estás en la parte posterior, el trígono vesical. Y por último tenemos el cuello de la vejiga que rodea, digamos, esta zona acá que viene siendo el orificio uretral interno que les mostré recién. ¿Ya? Cuello de la vejiga, repito, rodea al orificio uretral interno. 4 porciones. Se repiten para masculino. Vértice, cuerpo, fondo y cuello. Y ahí tienen la comparación de vejiga femenina y vejiga masculina, donde, repito, punto de referencia para ambos sirve la sínfisis del pubis. Ahí está la vejiga masculina, perdón, disculpen, y acá está la vejiga masculina, bien digo, y la vejiga femenina. Puntos comunes, repito, la sínfisis del pubis, que es el límite hacia anterior. Si se fijan en la mujer, hacia superior, disculpen, tiene como límite el útero, el hombre no. Hacia posterior tiene límite el canal vaginal y hacia inferior tenemos netamente la uretra que es corta. Ya vamos a hablar de las uretras. Y para el hombre, a diferencia, hacia posterior, la vejiga del hombre limita con el recto, que es diferente a la de la mujer, el límite posterior. Hacia superior va a limitar con vísceras abdominales, como la porción inferior del colon, parte del intestino delgado también, lo que sería ilion, ¿ya? Hacia inferior va a limitar con la próstata, que es un órgano reproductor masculino, que ya lo vieron con el profesor, si no me equivoco, y ustedes ya tuvieron la clase de reproductor antes que esto, creo, no estoy 100% segura. Y la uretra, si se fijan, en el hombre obviamente es diferente. Y eso fue vejiga, tercer componente del sistema urinario. Y pasamos al cuarto componente, que viene siendo la uretra. En este caso vamos a hablar principalmente de la uretra masculina, pero para ambos casos, sí, se repiten características como que la uretra es un conducto pequeño que se extiende, o sea, pequeño en el sentido de que es delgado, ¿sí? A eso voy, que se extiende desde el orificio uretral interno, recuerden que está justo limitando con el cuello de la vejiga, y em, obviamente en el hombre va a traspasar otras estructuras, terminando en el orificio uretral interno, que para la mujer es un poco más corto, que también inicia, como dice acá, en el orificio uretral interno, y su trayecto va a ser mucho más corto. Me voy a quedar con la mujer, después repito, me devuelvo al hombre. Uretra femenina, entonces, mismos limitantes, orificios uretrales externo-interno, están aquí en el piso diafragma pélvico, ¿cierto? Posicionado y protegido por el diafragma pélvico. Y obviamente es en la porción terminal, la porción final de todo nuestro sistema urinario, que es la vía de excreción, en este caso de la orina hacia el exterior. Tiene una longitud bastante corta, de 4 centímetros, y siempre viene la comparación de que por qué la mujer tiene mayor cantidad o mayor predisposición a una infección urinaria, porque la uretra es corta
Y la infección urinaria no solo puede generarse y quedarse acá, sino que ascender con mayor facilidad por el trayecto corto que tiene. Em, y la uretra, para ser más exactos, el orificio uretral externo, el orificio de salida para la uretra femenina, se localiza entre el clítoris, acá lo ven, y el orificio externo de la vagina, o el vestíbulo de de la vagina, mejor dicho, la entrada A. Entre esos dos puntos, entonces está posicionado ubicado, el orificio uretral externo femenino. Me devuelvo al hombre, que por qué ellos tienen menos posibilidad de tener una infección urinaria, es porque el trayecto del microorganismo en este caso sería mucho más extenso em, en comparación a la mujer, que también tiene su longitud entre el orificio uretral interno y el uretral externo, o el meato urinario, también lo pueden encontrar así, meato urinario, que tiene una longitud bastante más extensa que la femenina, que son 20 centímetros, 18 a 20 centímetros de longitud, el cual, a diferencia de la femenina, que solo sirve para la orina, para la excreción de la orina, en masculino, como ya vieron, creo, en sistema reproductor, es la vía común de paso para la orina y para el semen. Presenta, su ubicación también está posicionado sobre el diafragma pélvico, la musculatura del piso pélvico, y está compuesto, al tener una longitud más extensa, por cuatro porciones, que serían la uretra preprostática, antes de la próstata, la que pasa internamente dentro de la próstata se llama porción uretra prostática. Esta que pasa justo aquí en el músculo profundo del periné se llama uretra membranosa, es bastante pequeña la porción, al igual que la preprostática. Y la porción más extensa en la uretra masculina viene siendo la uretra esponjosa. Y como su nombre lo dice, está dentro del cuerpo esponjoso del pene, en toda su longitud. Y terminamos entonces en esta pequeña, en este orificio de salida, perdón, que se llama orificio uretral externo. Y ahí ocurre entonces la excreción de la orina si hablamos netamente del sistema urinario para el hombre. Ajá, quiero avanzar. Femenina ya la vimos. Y en resumidas cuentas, si hablamos de nuevo de la formación de la orina, vamos desde la microexpresión a la macro, pasando por la nefrona, como la ven acá, con todas sus partes, donde se ocurren esos tres procesos que ya les comenté: filtración, reabsorción y la secreción, para luego esa orina formada pasar por todas las vías de drenaje, desde el túbulo colector, que terminamos acá en la papila renal, que se conecta con la primera copa, que es el cáliz menor. Dos a tres cálices menores van a formar un cáliz mayor, y la unión de los cálices mayores nos va a permitir ahora la formación de este embudo más grande que yo les comentaba, o el receptáculo más grande, que viene siendo la pelvis renal. Y de la pelvis renal luego nos transportamos a la siguiente estructura del sistema, que es el uréter, y de los uréteres que están aquí en amarillo, llegamos a la vejiga, donde almacenamos la orina que transportó el uréter, y finalmente tenemos nuestro tubo muscular de salida, en este caso que es la uretra. Y ese fue el recorrido, la explicación de todos los componentes del sistema urinario. ¿Dudas, consultas, estimados, estimadas? Se acabó la clase. Repito, la clase ya la tienen. eh, Está subida hace rato en el campus virtual, así que ya la tienen. Excepto los horrores digo yo,
horrores ortográficos que cometí al principio, pero ah, son detalles. Ya se los corregiré, pero bueno, ya se los corregí acá, pero lo voy a corregir en la clase también. Eso, chicos y chicas, por mi parte, no sé si tienen dudas, consultas, alguna pregunta que les pueda responder, que de esto u otra cosa, no sé. Pero esa fue la clase de hoy, sistema urinario. Próxima semana esperamos que sea presencial. No lo sé aún, no sabemos nada. Ustedes saben que todo puede pasar, pero estén atentos al correo por la información en caso de que cambien las cosas. Y si no hay más dudas, consultas, pues los dejo en libertad de expresión. La grabación se las voy a mandar durante la tarde porque esto se demora un poquito en generar el link. Ay, no hay link. Diablo. Ya, no importa. Pero la grabación la van a tener. Tranquilos. Yo me ocupo de eso. Por mi parte, me despido, chicos. Si no hay dudas, consultas, que estén bien resguardados en sus casas. Cuídense. Chao, chao. Adiós, adiós. Ay, ¿dónde está el chat? El chat. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao, chao, chao. Adiós, chat.